de equipamientos se diseña en el contexto de planes estratégicos que contemplan una regeneración integral o parcial de la ciudad, y por otra porque dependen en su diseño de un equipo, no solo del gusto particular del gobierno del momento, sino de un equipo técnico. Sobre esta cuestión también ha existido la correspondiente reflexión, puesto que estos equipos pueden ser tildados de elitistas, como también se ha publicado al respecto. En relación con lo anterior, parto también del hecho de que la implicación ciudadana, con toda la dificultad que conlleva, porque realmente existe una enorme diversidad dentro de la ciudadanía, y también porque existe una enorme distancia entre las preocupaciones, la formación, el gusto y los intereses de los usuarios del espacio público frente a los intereses y preocupaciones de los artistas. De todas maneras, digo que esa implicación ciudadana supone un plus para confiar en el éxito de la intervención, según se ha comprobado en algunos proyectos concretos de Barcelona, y creo que se puede constatar en alguno de los ejemplos que yo voy a exponer aquí a continuación. Bien, no obstante, esa reflexión válida e imprescindible como punto de partida del análisis que deja al descubierto las deficiencias de muchos equipamientos artísticos para hacer ciudad, no debe, creo, hacernos perder de vista que cuando existe una verdadera intención de cualificar el espacio y no simplemente de crear adornos, el equipamiento realiza algún tipo de aportación, aunque el resultado no siempre responda o no responda por completo a las expectativas iniciales puestas en el mismo. Al menos creo que así lo demuestran algunos de los casos que a continuación voy a presentar. En este sentido, mi análisis va a partir de la valoración de lo que suponen de mejora para la ciudad las intervenciones artísticas llevadas a cabo en algunas poblaciones costeras asturianas, aunque también sin dejar de constatar las deficiencias. En concreto, me voy a centrar en la contribución realizada a la regeneración de Gijón, Avilés, Ribadesella y Vegadeo por las sendas e itinerarios artísticos creadas en las últimas décadas. Una observación que deseo hacer antes de entrar en materia es que soy consciente de que, salvo el caso de Gijón, que ha sido pionero y debe ser entendido como ejemplo de referencia, los equipamientos artísticos que analizo cuentan con numerosos precedentes o con múltiples, pero muchos ejemplos paralelos. Por citar únicamente los casos que presentan una relación más directa con los asturianos, bien por planteamientos, bien por recuperar espacios similares o bien por un contexto geocultural próximo, quiero recordar, bueno, en primer lugar Barcelona, aunque me van a decir que qué tiene que ver Barcelona con todo lo que voy a analizar, pero sí lo tiene, porque Barcelona es un poco el referente del caso de Gijón, que no obstante se desarrolla casi paralelamente al de Barcelona. Es el ejemplo pionero en Asturias, el modelo de todos los demás asturianos, y muy próximo por cronología al caso asturiano. Bueno, voy a dar aquí. Bueno, vamos a ver, pesa mucho, espero que no nos dé problemas la presentación. Quiero recordar el caso de Bilbao con su equipamiento escultórico paralelo a la regeneración del paseo de la ría de Avilés, el caso de A Coruña, que recupera el faro, la zona del Cabo, el Cabo de Hércules como parque escultórico, un paralelo también al caso de la península de Cimadevilla en Gijón.
El caso de Pontevedra con su Isla de las Esculturas, el caso de la isla lo vamos a tener presente en Avilés, o la regeneración de la ribera del Tajo en Lisboa, en los distintos sectores cuya regeneración fue proyectada desde los años 90 y que todos ellos van acompañados de un equipamiento escultórico. Pero quiero destacar por la estrecha relación que tiene con el ámbito asturiano la zona de la desembocadura del Loira, con las ciudades de Nantes y Saint-Nazaire como referencia, ciudades que forman parte de la Confederación de Ciudades del Arco Atlántico, lo mismo que los ejemplos de Gijón y de Avilés en Asturias, que tuvieron hermanamientos entre estas ciudades. Avilés y Saint-Nazaire son ciudades hermanadas y que desarrollaron proyectos de referencia también, o emparentados, no es lo mismo exactamente, son mucho más potentes, en parte porque el de Gijón fue muy potente, los desarrollados en Francia que los desarrollados en Asturias. Pongo dos imágenes en la pantalla que recogen el puerto de Saint-Nazaire con un proyecto lumínico para el puerto y para un gran puente que une las dos orillas del Loira en la zona de la desembocadura. También pueden ver una escultura que se ve en negro, ubicada dentro del mismo agua, que son referentes, ya digo, para casos asturianos, o una zona intervenida con esculturas de la isla de Nantes, que es uno de los proyectos fundamentales de referencia para la isla de la innovación en la ciudad asturiana de Gijón, donde existió un proyecto importantísimo e interesantísimo que quedó inconcluso y me imagino que lo va a quedar para siempre jamás. Únicamente se llegó a desarrollar el Centro Internacional Oscar Niemeyer, pero no el conjunto de equipamientos que estaban previstos para ese lugar. Bueno, aquí un poco la fotografía aérea de la isla de Nantes, tanto arriba como abajo, y a la izquierda el proyecto que se había contemplado para para la isla de la innovación en Gijón, en Avilés, perdón, que ya digo, no se llegó a culminar. Bueno, los 4 núcleos urbanos que voy a analizar tienen en común su carácter portuario, su emplazamiento en el litoral, pero las diferencias entre ellos son notorias tanto en cuanto a extensión y población, en cuanto a funciones y equipamientos. Aquí tienen dos fotografías vía satélite de Gijón y Avilés, que son los dos núcleos más importantes de Asturias junto con Oviedo. Gijón, el mayor en cuanto a población, casi 300.000 habitantes, Avilés bastante más pequeño, el tercero después de Oviedo con 85.000 aproximadamente. Son importantes ciudades portuarias, industriales y de servicios. La industrialización se inició en ellas ya en el siglo XIX, relacionada con la existencia del carbón, y se potenció con el desarrollismo desde mediados del siglo XX, centrándose desde entonces en los sectores siderúrgico y naval. El caso, aquí pueden ver imágenes aéreas de algunos de los sectores industriales, no todos, porque eran bastante más que esto que ven aquí, tanto de Gijón como de Avilés. El caso de Ribadesella y de Vegadeo es bastante diferente. Son pequeñas villas portuarias de alrededor de 3.000 habitantes cada una, que se han dedicado a la actividad pesquera, además de centrar su actividad en pequeñas industrias artesanales, en parte derivadas de la pesca, industrias conserveras y también de la industria maderera, de los bosques existentes en el entorno, con una orientación muy temprana al turismo. Se convirtió ya a finales del XIX en ciudad balnearia en el caso de Ribadesella. La reconversión industrial y las nuevas políticas pesqueras
aplicadas desde mediados de los años 80 con la entrada de España en la Unión Europea, han tenido consecuencias realmente graves en todos los casos y especialmente en las ciudades más industrializadas. Gijón y Avilés, como otras grandes urbes industriales del arco atlántico, se han visto sometidas a un proceso de transformación funcional drástico que ha supuesto el desmantelamiento de grandes equipamientos industriales y ha dado origen a enormes superficies de suelo intraurbano que fue necesario dotar de nuevos usos. Y a este fin se han dedicado los principales planes estratégicos desde la última década del siglo XX, que fueron financiados con fondos europeos y que contemplaron políticas urbanísticas, medioambientales, turísticas y culturales, como los aplicados en Gijón. Los planes estratégicos de Gijón, los más importantes fueron el de 1991-1999 y el de 2002-2012. Fueron planes orientados a la regeneración integral de la ciudad. Esta regeneración de la ciudad de Gijón la hemos estudiado en el proyecto anterior dedicado al waterfront de la ciudad y está publicado en 2010. Destacan sobre todo, la regeneración, ya digo que es integral y que realmente Gijón hoy es una ciudad irreconocible respecto a lo que había sido. Pero quizá lo más llamativo fue la regeneración del sector oeste, que no va a ser precisamente lo que explique yo aquí, porque la senda escultórica que voy a analizar parte del centro y discurre por el sector oriental. De todas maneras, los grandes proyectos urbanísticos y los grandes equipamientos se destinaron al sector oeste, que es lo que pueden ver, arranca desde esta zona, convirtiéndose el antiguo puerto pesquero en puerto deportivo. Se recuperó la zona de astilleros clausurados para la playa de Poniente, una nueva playa, y se recuperaron grandes partes del sector occidental en terrenos de las industrias desmanteladas, recuperándose también una tercera playa que se encuentra aquí. También fueron importantes los planes diseñados para la regeneración de Avilés, que afectaron al casco histórico, pero fundamentalmente al plan de saneamiento integral de la ría, que parte de un convenio firmado en 1992 y que prevé regenerar los terrenos portuarios e industriales de ambas márgenes de la ría de Avilés. El cambio funcional ha afectado también a las pequeñas poblaciones de la costa, a causa de los recortes sufridos por el sector pesquero, pero la incidencia en el terreno, en la trama urbana, fue menos agresiva, por supuesto. De todas maneras, sí ha afectado a los puertos, donde realmente, quedaron grandes o no tan grandes instalaciones desprovistas de función, como las rulas, almacenes, tinglados y grúas, que fue preciso buscar nuevos recursos para refuncionalizar en las mejores ocasiones, o para nuevos recursos para revitalizar la economía de esas villas y mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Las intervenciones desarrolladas para paliar la situación se han centrado fundamentalmente, en este caso, en los puertos, y han tenido consecuencias bastante discutibles que ha analizado ya mi compañera de equipo de trabajo, Maricruz Morales. Consecuencias a veces discutibles y que creo que han sido puestas en evidencia por los terribles temporales que asolaron desde enero el litoral cantábrico y que han dejado al descubierto la mala calidad de gran parte de las intervenciones, al destruir espigones, crear grietas en las enormes esplanadas sin sentido y sin contenido que se han construido en muchos puertos, amén de haber destruido los puertos pesqueros antiguos.
Han destruido nuevos equipamientos culturales que se construyeron en primera línea de costa, incluso ganando terreno al mar, con lo cual fueron terriblemente afectadas y van a ser ya irrecuperables, como por ejemplo el Museo del Calamar Gigante, que seguramente habrán visto en los telediarios no hace demasiado tiempo. Bien, todos estos planes de regeneración, como otras ciudades que experimentaron similares procesos de reconversión, se complementan con programas de equipamiento artístico del espacio urbano. En esta ponencia me ocuparé de 4 ejemplos representativos del protagonismo que se ha otorgado al arte público en las intervenciones de todo el litoral asturiano, pues existen estas muestras tanto en la zona central, que acoge estas 2 primeras ciudades, estas 2 ciudades más importantes portuarias, la de Gijón y la de Avilés, como en el oriental, caso de Ribadesella o Llanes, que pongo como otro ejemplo más, o en la occidental, caso de Vegadeo. Las 4 sendas artísticas que voy a analizar se encuentran en el mismo litoral marítimo, en Gijón, en espacios portuarios o terrenos industriales situados en torno a una ría en las proximidades de la desembocadura, casos de Ribadesella y de Avilés, o en pleno casco urbano en torno a 2 cursos fluviales, caso de Vegadeo. Pero todas ellas tienen en común una posición en torno al agua y unos objetivos bastante también comunes, que en principio podemos enunciar como mejorar la imagen de las villas, contribuir al bienestar de los residentes ampliando el espacio de uso público, ofrecer nuevas alternativas al uso del suelo urbano y ayudar como atractivo cultural y de ocio a la captación del turismo y, por lo tanto, contribuir a la recuperación económica. Existen otros ejemplos, aparte de estos 4 que voy a analizar aquí, que por supuesto no incluyo, ya creo que va a ser demasiado lo que pretendía analizar. No los incluyo, bueno, pues por ajustarme al tiempo de mi intervención, pero también porque surgieron en ocasiones con otros fines. Por ejemplo, quiero recordar los cubos de Ibarrola en la escollera del puerto de Llanes, que es un magnífico ejemplo de la capacidad del arte para revitalizar la ciudad. Lo ha demostrado que sí ha revitalizado la economía de la ciudad. Requiere un análisis pormenorizado e independiente y, por lo tanto, no voy a entrar en ello. El caso del Parque Escultórico de Candás, que tienen en la parte superior derecha, que está vinculado al Centro de Escultura del Museo Antón de Candás y ajeno en origen a los planes de regeneración de la villa, aunque de facto está funcionando en este sentido, pero no fue el origen. O también el Parque Escultórico del Cabo Peñas, que no surge en relación con ningún núcleo de población, por eso no lo incluyo aquí, sino dentro del marco de proyectos de revitalización comarcal que afectan a diferentes villas. Centrándome ya en el caso de las sendas situadas en el mismo borde litoral marítimo, hay que citar la senda escultórica de Gijón. Es la mejor dotada, sin lugar a dudas, por la cantidad, calidad y diálogo con el entorno de las esculturas que acoge. Forma parte de un programa de equipamiento artístico del conjunto de la ciudad. Es importante que diga esto porque las esculturas en Gijón no se limitan a lo que aquí voy a estudiar. De hecho, en el plano pueden ver señaladas algunas otras, no están todas tampoco. Se localiza a lo largo del frente marítimo del centro, el centro es este, del centro, la costa este de Gijón, de la ciudad de Gijón, entre 2 parques, el parque del Cerro de Santa Catalina y el parque del Cabo de San Lorenzo, que está aquí.
Tiene lugar a lo largo de, se desarrolla esta ruta escultórica a lo largo de más de 5 kilómetros de recorrido y comprende varios tramos diferenciados que, bueno, luego iré mencionando. El equipamiento escultórico en esta senda, como el resto de la ciudad, está vinculado a los planes especiales de regeneración de toda la costa. Se relaciona, por lo tanto, con intervenciones urbanísticas muy relevantes, fue financiado con fondos europeos, bien planificado y con objetivos perfectamente definidos desde el principio, promovido y organizado por el ayuntamiento anterior al actual, un ayuntamiento socialista que gobernó durante casi 30 años la ciudad de Gijón, con asesoramiento de una comisión técnica de expertos. Se planificó en un contexto, además, de amplia reflexión sobre el modelo de ciudad promovido desde también el ayuntamiento y abierto a toda la ciudadanía, una reflexión realmente importante, aunque no pueda hablarse de modelo participativo en el plano artístico, pero que sí implicó a los ciudadanos, aunque ya veremos que el resultado, bueno, pues no era la respuesta ciudadana, inicialmente al menos no era la esperada por el ayuntamiento. Y se desarrolló en 3 fases. La primera fase de ese equipamiento tiene lugar entre 1990 y 1999, coincidiendo con el inicio del equipamiento escultórico de la ciudad. La segunda coincide quizá con la fase más importante, lo que se llamó Proyecto Arte Público en Gijón, que tuvo lugar a través de 2 fases entre 1999 y 2003. La mayor parte del equipamiento y lo más relevante, junto con esa fase original, que era por invitación directa, aquí ya hubo una selección, tuvo lugar en este momento. Y luego una tercera fase desde el 2003 hasta 2011, que se colocó la última escultura en el Cabo de San Lorenzo, que luego proyectaré, que ya bajó bastante el nivel y ya tuvo lugar un poco en función de la oportunidad, fuera del contexto que estoy comentando. El contenido de la senda ofrece un recorrido por la plástica española actual, con piezas de figuras de proyección internacional y nacional y artistas regionales de prestigio y con experiencia en el arte público. Quiero decir que no es objetivo de este trabajo el análisis de las esculturas, que en parte tengo ya hecho y publicado en otros lugares, sino que lo que me voy a centrar en la incidencia que ejercen en el medio urbano. La senda parte por cronología y emplazamiento de estas 2 esculturas. Siento que la de Nordeste está hecha a contraluz y apenas se ve, pero hay muy malas fotografías. Yo siempre que la quise hacer me salió a contraluz y siento no poder ofrecerles nada mejor. Tampoco las hay buenas en internet para descargarlas. Bien. El elogio del horizonte de Eduardo Chillida y Nordeste de Joaquín Vaquero Turcios, que son, ya digo, las 2 primeras esculturas ubicadas en la senda en 1990 y 1994 por invitación directa del ayuntamiento. Se instalaron vinculadas a un importantísimo plan de regeneración, el Plan Especial de Recuperación del Cerro de Santa Catalina, que convierte en parque urbano unos antiguos terrenos militares situados en pleno núcleo histórico de la ciudad, que pueden ver aquí. Ese plan forma parte, a su vez, de otro de los proyectos urbanísticos más relevantes y que siento no poder entrar a detallar, pero es realmente importante, el Plan Especial de Regeneración Interna del barrio de Cimadevilla,
que es el antiguo barrio pesquero de la ciudad y que engloba los restos arqueológicos romanos que también fueron musealizados coincidiendo con el desarrollo de este plan. Es decir, lo que es la península de Cimadevilla experimentó una transformación radical con la aplicación de este plan de reforma interior del barrio. Después, bueno, pueden ver también la ubicación en el cerro de la escultura de Chillida. La senda litoral continúa por la zona este de la ciudad después de transitar todo el paseo del muro de San Lorenzo, que coincide con el arenal de la playa de San Lorenzo que pueden ver aquí y que no tiene ninguna escultura. Pero a partir de este punto, donde empieza la costa este de la ciudad, se retoma el equipamiento escultórico, coincidiendo con el desarrollo de otro plan especial puesto en marcha para mejorar la zona este de la ciudad. Plan que va a incidir en la restauración del paseo marítimo en todo ese lugar, en la creación de dos nuevos parques, el Parque del Rinconín, donde señalaré hay varias esculturas, y el Parque del Cabo de San Lorenzo, que también surge a partir de la recuperación para uso público de otros terrenos militares. Y por supuesto también coincide con la habilitación de una senda peatonal, la senda del Cervigón, pionera y modelo para la red diseñada en toda la costa asturiana en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias, que se aprueba en 2005, pero que ya tenía tramos desarrollados desde finales de los años 90. Esta senda bordea toda la zona residencial de La Providencia, toda esta zona que ven por aquí, y sin integrarse directamente en la trama urbana, sí amplía el espacio de uso de los residentes, y es una zona pues habitualmente transitada por los mismos gijoneses. El equipamiento de la senda litoral en la zona este de Gijón tenía un precedente en el homenaje a la Madre del Emigrante, que pueden ver en la pantalla, que es la primera obra de lenguaje figurativo moderno de la ciudad. Es una obra de Ramón Murieda, seleccionada por concurso público nacional en 1970, para ser ubicada precisamente al final del paseo marítimo que se estaba urbanizando en aquel momento, en 1970. Era el lugar donde terminaba entonces el paseo marítimo de Gijón. Dentro de toda esta zona destacan, por su diálogo con el medio, según analizaré más adelante, las esculturas que proyecto en primer lugar. Sombras de luz, de Fernando Alba, un escultor asturiano con amplia y muy reconocida trayectoria, un gran escultor, poco conocido fuera de Asturias, pero un magnífico escultor que tiene además amplia experiencia en arte público. Solidaridad, de Pepe Noja, este artista que tiene tan amplia experiencia también en el campo de la escultura pública y que tiene obras prácticamente en toda España. Canto de los días fusíos, quiere decir Canto de los días huidos, de Adolfo Manzano, otro artista asturiano, quizá con menos trayectoria que la anterior, pero que desde luego en esta obra creo que consiguió un gran logro. Y Galileo Galilei, de Amadeo Gavino, que se ubica en 1997 en el Parque del Cabo de San Lorenzo, coincidiendo con la inauguración de ese terreno como parque. Bueno, las esculturas de la senda son 12 en total. Junto a las mencionadas existen otras que considero menos relevantes, según comentaré también más adelante, como por ejemplo Sin título, de Herminio,
otro escultor asturiano, que proyecto en 2 detalles en la parte superior para que vean que hasta ella llegó el efecto del temporal y que actualmente se encuentra en este estado. Esta fotografía la hice pues hace aproximadamente 10 días. O, por ejemplo, también el Castillo de Salas, que se ubicó en 2003 frente a la costa, en un pequeño parque dentro de la senda del Cerribigón, por el artista asturiano quizá más reconocido fuera de Asturias, Joaquín Rubio Camín, que realiza esta obra por encargo directo del ayuntamiento en recuerdo del desastre sufrido en la bahía gijonesa por el hundimiento del barco carbonero, de que da nombre, da soporte matérico y da forma a la intervención artística. O la última pieza, que no destaco tanto por el interés que tiene, que es bastante menor, como por ser precisamente la última, que también se realizó por encargo directo en homenaje al empresario gijonés fallecido prematuramente, José Luis Álvarez Margaride, y que realiza una escultora asturiana bastante joven, que también está ubicado en la senda en el Parque de San Lorenzo. Bien, las sendas artísticas han sido también un recurso para recuperar y refuncionalizar los terrenos de antiguas instalaciones portuarias e industriales que se habían desmantelado, y cuando esos terrenos están en el casco o próximos al núcleo de población, se urbanizan y se convierten en amplios y bien equipados paseos, como ocurre en el de la Ría de Avilés, o veremos también, quizá en menor medida, en el caso de Ribadesella. La ruta escultórica de la Ría de Avilés está emplazada en la orilla izquierda de la ría, que tiene también casi 5 kilómetros de longitud, en antiguos terrenos portuarios y otros pertenecientes a la desaparecida factoría siderúrgica en Sidesa. Surge vinculada al Plan de Saneamiento Integral de la Ría, elaborado tras convenio firmado en 1992 por el Ministerio de Medio Ambiente, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, y cuenta con 2 actuaciones artísticas relacionadas con las obras de reforma de esa orilla izquierda para convertirla en paseo urbano que se inaugura en el año 2005. El paseo, quiero decir, que se encuentra frente al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, que pueden ver aquí en esta imagen, que es el único proyecto desarrollado, como antes indiqué, del Plan Especial Isla de la Innovación, que se había pensado para la orilla derecha de la Ría de Avilés y que creo que ya con la crisis no se podrá llevar a cabo. Las 2 intervenciones artísticas de la senda que quiero destacar son Avilés, la escultura que lleva el mismo nombre de la ciudad, Avilés, realizada por Benjamín Menéndez, un artista local, pero de trayectoria, pues reconocida tanto en Asturias quizá como también en determinados ámbitos nacionales, y el puente de San Sebastián, proyecto cromático que reproduce un viejo puente de hierro que desapareció, pero lo reproduce con un fin no solo funcional, sino también con una intención artística, a partir del proyecto diseñado por el pintor avilesino Ramón Rodríguez, que es un artista muy activo en la vida cultural de Avilés. Pero a continuación de este paseo, en los territorios de la desaparecida, en los terrenos de la desaparecida Escuela de Aprendices de Ensidesa, ahora convertida en parque urbano, se ubica otro proyecto escultórico, conocido como la Ruta del Acero, cuyo origen pueden deducir que está relacionado con el desmantelamiento de los altos hornos de Ensidesa, que aportan los materiales y actúan como referentes de todas las piezas. La ruta surge por iniciativa de un colectivo ciudadano, la Asociación de Antiguos Aprendices de la Escuela, en el terreno
de esta, y frente, bueno, aquí tienen fotografías de los antiguos Altos Hornos, pues se encuentra aquí en el terreno de la antigua escuela de aprendices y frente a la actual factoría ArcelorMittal, muy mermada respecto a la anterior, que es todavía lo que queda de industria, de actividad siderúrgica en esta ciudad. La senda se desarrolla sin financiación pública, con apoyo municipal y de ArcelorMittal para las instalaciones y para colaborar en el montaje. Está integrada por 8 esculturas que no voy a detallar, unas cuantas las tienen ahí en la pantalla. La primera se instala en el año 2004, coincidiendo con la conmemoración del cincuentenario de la Escuela de Aprendices, y el resto en 2010. Los autores son prácticamente desconocidos, salvo tres que sí tienen cierta proyección artística. Los demás están vinculados a la siderurgia y a la ciudad. La mayoría carecen de experiencia escultórica, pero creo que consiguieron resultados importantes en relación con el concepto de lo público. Pasando al otro ejemplo de la ría de Ribadesella y de la ruta histórica que se diseña para un paseo surgido en su puerto. Pues esa ruta que pueden ver aquí está ubicada en la margen derecha de la desembocadura del Sella, esta que tienen por aquí, en el lugar de un antiguo muelle de remolque de veleros que tuvo una importante actividad en el siglo XIX en relación con la inmigración a América, la inmigración sobre todo a La Habana, salía desde aquí. La ruta fue promovida por el ayuntamiento, financiada con cargo al Fondo de Modernización de las Infraestructuras Turísticas e inaugurada en 2007 y relacionada con los trabajos de acondicionamiento del paseo, del denominado Paseo de la Gruta. Los contenidos se diferencian por completo de lo que estaba analizando hasta ahora. Se trata de 6 paneles de cerámica que se disponen sobre los muros de piedra del paseo, que se centran en los principales acontecimientos de la historia de la villa y de su puerto, desde la prehistoria hasta la actualidad. No voy a detenerme en cuáles son por no pasarme del tiempo, simplemente, bueno, pues los paso, desde la prehistoria. Quiero recordar que en Ribadesella se encuentra la cueva de Tito Bustillo, que tiene, bueno, pues restos de pintura, pintura prehistórica importantísima, pintura paleolítica importantísima, bueno, hasta la actualidad. En el desarrollo del proyecto interviene un historiador local que redacta el guión, un ceramista asturiano ubicado en Gijón y el humorista Antonio Mingote, que es el autor de los dibujos. Finalmente, voy a centrarme en un itinerario escultórico que surge en el casco urbano de la villa de Vigadeo, que al contrario que los anteriores no se vincula a ningún trabajo de regeneración urbana en lo que al urbanismo se refiere, y creo que la intervención que va a hacer sobre todo en la ciudad va a ser una propuesta de nuevos recorridos y una diversificación funcional en el uso del suelo de esta pequeña población. La senda de Vegadeo se vincula al itinerario, un itinerario que se traza a través de 12 puentes que se disponen para unir los diferentes barrios surgidos en esta pequeña población que, ya digo, no llega a los 3.000 habitantes, pero que se ve seccionada por el curso de dos ríos que se unen al final del núcleo urbano para desembocar en la ría de Leo, que también ha condicionado la actividad y la historia de esta población.
Precisamente en esto creo que reside la singularidad de esta propuesta, de este itinerario, el vincularse a 12 pequeños puentes que se entienden un poco como elemento singular de una villa tan pequeña, y por otra parte quiero destacar el hecho de defender una propuesta bastante moderna en un núcleo de población del occidente asturiano, de fuerte arraigo en la cultura tradicional. Las muestras de patrimonio etnográfico en todo este entorno son muy importantes. La senda fue proyectada en 2006 y puesta en marcha con fondos municipales y comarcales inicialmente, y en 2007 ya asumida por el Principado con cargo al presupuesto autonómico de la Consejería de Cultura. El proyecto contemplaba la colocación de una escultura en cada uno de los puentes y se pretendía desarrollar entre los años 2006 y 2007, pero de hecho no llegó a ser así. Las 10 esculturas que se llegaron a colocar lo hicieron entre 2006 y 2009, aún 2 están pendientes de ubicación, aunque sí se van a instalar, puesto que ya están pagadas por el Principado, porque era con fondos al año 2007, y también una de ellas tuvo que ser desmontada a causa de una riada. Por lo tanto, el proyecto actualmente, ya digo que quedó bastante inconcluso. Aquí tienen algunas de las intervenciones de los puentes, de las que creo que son destacables algunas, como estas: el Puentín de Ferreira, de María Jesús Rodríguez, del Tiempo, de Francisco Fresno, Vida, de Vicente Pastor, y Asnosas Vidas, a voz del agua, de Adolfo Manzano. Y paso ya a hablar de los resultados. La incidencia en las villas de estos itinerarios artísticos creo que es desigual en función de la capacidad del diálogo de las obras con el territorio y sus gentes, y en función también de las propuestas artísticas en sí mismas. Pero en general, y por diferentes vías y con distintos resultados, se puede hablar de su contribución a musealizar el paisaje, a intervenirlo recuperando espacios, definiendo discursos e innovando funciones, a socializar el arte y la cultura, y en mayor o menor medida a fomentar el progreso y el bienestar autonómico. Un beneficio indiscutible de estas sendas artísticas es la aportación patrimonial que realizan a las villas. Su equipamiento constituye uno de los nuevos patrimonios de la ciudad y aporta un valor cultural añadido al patrimonio ya existente en todos los casos, que lo hay y mucho, y muy importante. En Gijón y Vegadeo, las sendas escultóricas se contemplaron ya desde el primer momento como museos de escultura al aire libre, y su planificación fue encargada a equipos técnicos que establecieron los objetivos a cumplir por estos equipamientos, y en relación con esos objetivos se seleccionaron a los artistas. No son los únicos ejemplos que surgieron en Asturias con estas pretensiones. Existen otros parques que ya mencioné, alguno que no mencioné, como el Parque Fluvial del Nalón, o incluso la propia ciudad de Oviedo, que también se interpreta o se quiere vender como museo de escultura al aire libre, aunque ya he dado mi opinión al principio de esta intervención al respecto. En Gijón, que se identifica como ciudad de las esculturas, uno de los valores que se vende dentro de lo que se entiende como marca Gijón, la senda litoral reúne los mejores ejemplos de su equipamiento artístico y muestra diversas vertientes de la escultura contemporánea a través de artistas importantes que ya antes mencioné. En Vegadeo, la senda escultórica de los 12 puentes se dedica a los artistas de la región, y se dedica a ellos con el objetivo de promocionar su trabajo y dar a conocer la plástica asturiana, y hace especial hincapié
en el carácter tremendamente creativo de una serie de artistas oriundos de la comarca occidental de Asturias. En Avilés, por su parte, la Ruta del Acero podría ser interpretada como un remedio del gran proyecto perdido en Asturias de Museo de la Siderurgia. Su equipamiento no pretende dar a conocer la producción de autores que carecen de experiencia escultórica y de firma reconocida, sino de conservar la memoria de la factoría ensidesa. Así se explica que junto a las esculturas se instalen en la senda que estamos analizando materiales y máquinas procedentes de los altos hornos desaparecidos, que son exponente del patrimonio industrial desmantelado, lo mismo que también son el soporte matérico de las esculturas que se encuentran en la senda. Por su parte, la ruta histórica del puerto de Ribadesella es una propuesta cultural de contenido histórico adaptada a un espacio de ocio y orientada a todo tipo de público, recurriendo para ello al lenguaje visual del cómic. Pero la aportación realizada por las sendas comentadas no se relaciona únicamente con aspectos ya patrimoniales, sino que todos los itinerarios artísticos persiguen renovar y mejorar la imagen de estas villas. En todas ellas se trata de ofrecer una imagen nueva y moderna que creo que queda evidenciada en esta fotografía que pongo del actual puerto deportivo de Gijón en el lugar del antiguo puerto pesquero. En general se puede decir que este deseo se cumple, aunque con resultados no similares. Destaca la contribución de las esculturas a la regeneración y a la renovación visual del waterfront gijonés, con un protagonismo incuestionable de estas que voy a destacar: Elogio del horizonte, Sombras de luz y Cantu de los días fusíos, que por su escala, material, morfología y concepto redefinen el lugar y lo cualifican. Y lo mismo se puede decir de la escultura Avilés en la renovación visual del paseo de la ría de Avilés. En Vegadeo, aunque con obras mucho más modestas, no se pueden comparar, el nuevo patrimonio escultórico realiza también su contribución a la renovación del paisaje de la villa al favorecer nuevas percepciones del mismo y conseguir, al menos en parte, los beneficios estéticos, así aparece mencionado, en la memoria del proyecto diseñado por los técnicos, los comisarios que actuaron en el equipamiento de este itinerario. Pero además, los ejes, no sé cómo voy de tiempo, un poco justa ya, pues todavía me queda, voy a tratar de resumir. Digo que además los equipamientos que analizamos han intervenido el territorio recuperando espacios, en parte ya se viene diciendo, construyendo nuevos discursos y generando usos hasta entonces inéditos en el medio urbano. Y en este sentido son especialmente relevantes por su capacidad de intervención en la configuración territorial las esculturas que acabo de mencionar en relación con los grandes proyectos urbanísticos de Gijón y de Avilés. La implicación urbanística, ya dejando de lado estas esculturas que acabo de proyectar, creo que se puede apreciar en función de la capacidad para reconfigurar, para recuperar y configurar espacios, para trazar nuevos discursos y trazar también itinerarios que fomenten nuevos usos. En Gijón, la senda escultórica surge unida a la recuperación de 3 parques, a la rehabilitación de un paseo y a la creación de una senda litoral peatonal. En Avilés surge
vinculado a la recuperación de terrenos industriales y portuarios para uso de los ciudadanos. Lo mismo cabe decir del caso de Ribadesella. Y en Vegadeo, aunque realmente no hay regeneración, no hay proyectos urbanísticos paralelos, lo cierto es que al menos sí da lugar a era aquí donde quería ir, a la sustitución de un viejo puente por este otro diseñado por uno de los artistas que interviene en la senda. Pero la incidencia que ejerce no se circunscribe únicamente a la ampliación del suelo urbano, y en todos estos ejemplos podemos decir que se establecen nuevos itinerarios y referencias icónicas dentro del espacio urbano y se generan nuevos usos visuales y culturales del mismo. Aquí, bueno, la fotografía de la derecha está hecha desde uno de los óculos de los huecos de la escultura Sombras de Luz sobre el elogio del horizonte que está enfrente. Bueno, simplemente, y para ir ya resumiendo mucho, quiero decir que el diálogo de las esculturas con el entorno urbano también muestra aspectos diferenciados en función de su capacidad para establecer una identificación física y conceptual con el lugar, como por ejemplo estas esculturas de Vegadeo, por no centrarme solo en los ejemplos de Gijón. En el Puentín de Ferreira se utiliza la pizarra, una materia propia del lugar que se está interviniendo en este momento, o un paso más es la intervención del río para potenciar la fuerza dinámica y el dinamismo del agua en esta escalera al interior del río de Benjamín Menéndez, que es, pongo fotografías en el momento de la instalación, puesto que es una de las esculturas que hubo que desmontar después de unas riadas. Sí. Bien. El diálogo con el medio puede partir también de la identificación discursiva o simbólica, que pone de manifiesto en los equipamientos artísticos que fundamentan su planificación en las raíces socioculturales del territorio para entroncar o recuperar la memoria histórica del lugar. En realidad, todas las intervenciones llevadas a cabo en Avilés parten de este presupuesto y adquieren un sentido metafórico y una voluntad identitaria con la industria siderúrgica. No me detengo y simplemente paso, a otro aspecto importantísimo, y voy cerrando: la socialización del arte. Los itinerarios artísticos no se limitan a incidir en el paisaje urbano, pretenden hacerlo también en su tejido humano, y se han planificado como conjuntos dotados de capacidad para aproximar a la ciudadanía el arte y la cultura actuales, aspecto que enlaza con la musealización del territorio que ya he comentado. Las imágenes que voy a proyectar, pues dan cuenta de ese estrechamiento de lazos entre arte y vida que se puede apreciar en todos los casos. Notable en este caso en el puente del Fondrigo, que además une uno de los barrios con una zona enormemente vivida, puesto que es la explanada del mercado y el parque ferial. De todas maneras, esa identificación con las obras no ha surgido sin polémica, y Gijón, la ciudad que ejecutó el proyecto más ambicioso, ha tenido un proceso de aceptación muy lenta de este equipamiento artístico, quizá porque cuando se instala la primera de las esculturas, el elogio del horizonte,
se estaba asistiendo a la ciudad a una crisis social y económica tremenda, porque estaban cerrando todos los astilleros, o la mayor parte de los astilleros, y los recortes en la industria siderúrgica también eran muy notorios. Y además existía bastante distancia entre el lenguaje de las propuestas artísticas y los intereses o la capacidad que tenían para llegar a ellas, la capacidad cultural o el nivel cultural que tenía un sector amplio de la población. De todas maneras, la asimilación ha sido paulatina, pero ha sido, creo que podemos decir, total. El elogio del horizonte, como pueden ver aquí, se convirtió en el logotipo de la ciudad, dio origen a la tipografía oficial del ayuntamiento, y la escultura Sombras de Luz, bautizada primero peyorativamente como Les Chapones en asturiano, ha dado origen también a una serie de productos turísticos, como estas galletas que pueden ver aquí. Y no me quiero alargar más, simplemente decir que además estas obras han contribuido lógicamente al potenciar la creatividad y al tratar de promover la actividad de artistas regionales, pues han contribuido al progreso, entendiendo la creatividad como fuente de progreso, y han contribuido a difundir el arte actual, tanto nacional como asturiano, y hacerlo partícipe de la vida en la región. De todas maneras, hay objeciones que no me da tiempo a exponer con detenimiento. Simplemente, bueno, otra muestra de la aceptación turística que tienen estas obras, la vinculación en la publicitación que se hace de estas sendas a otros centros y a otros patrimonios antiguos y nuevos importantísimos de estas villas. Únicamente decir que realmente un aspecto negativo, y con esto cierro, es que en ese afán de modernización y de potenciar nuevas creaciones se desatienden muchas veces los patrimonios ya existentes, y que paradójicamente en ciudades como Avilés, y lo mismo Gijón, ciudades industriales, y sobre todo en el caso de Avilés, que las nuevas creaciones están tratando de mantener viva la memoria de la industria desaparecida o en vías de desaparecer, esos nuevos patrimonios se hacen a costa de destruir los antiguos. Es una de las grandes objeciones, además de, a veces, la desatención que se hace al mantenimiento de los lugares en pequeñas villas como Vegadeo, con escasos recursos, que por una parte quieren dar una imagen moderna y nuevos equipamientos a esos puentes, y nos encontramos con una desatención del medio y de las infraestructuras, como la que denuncia esta fotografía o estas fotografías realizadas en uno de los puentes que todavía está pendiente de equipamiento, al lado del que desagua claramente una alcantarilla, o bueno, un tubo de desagüe, y presenta el fondo del río, el cauce del río, invadido por la vegetación. Bueno, nada más, y con esto ya termino. Muchas gracias, Soledad. Comienza el turno de preguntas. Si tenéis que hacer alguna pregunta, yo por mi parte, si quiero romper el hielo, he estado apuntando muchas cosas. A mí me interesa, quizás por deformación profesional, la unión arte y política, es decir, las políticas culturales. Creo que son muy interesantes y que aquí se ven muy bien. No solamente porque los dos artistas quizás más conocidos a nivel nacional sean Chillida, también a nivel internacional, y Vaquero Turcios a nivel más nacional, los demás todos son de ámbito regional. Por otra parte, eso es una pregunta. Otra pregunta es, creo que estamos ante un ejemplo de lo que vemos diariamente en todas las ciudades. ¿Tenemos la necesidad de decorar las ciudades? Yo tengo la impresión de que estamos decorando, pero no estamos haciendo arte. Esa es mi opinión. La aceptación, evidentemente, es una aceptación lenta, lo que está... O sea, hacer
El paisaje, un museo creo que es difícil en cuanto a que la población lo acepte, y de hecho vemos muchas pintadas encima de esos monumentos cuando hay gente que no sabe qué es lo que está viendo. No sé si pasa en Gijón, en todo este amplio espacio que nos has estado explicando, y esas son las preguntas. Bien. Primero, creo que relación política, ciudad, artistas involucrados con la vertiente política. Bien, quiero decir que las ciudades que estamos analizando, todas ellas estaban, salvo el caso de Ribadesella, todas ellas tenían en su momento un gobierno socialista. El peso del gobierno municipal socialista en Gijón fue determinante en la configuración de la nueva ciudad que se hizo, que se quiso hacer de Gijón a partir de la llegada de fondos europeos para la regeneración, y el ayuntamiento tuvo, de gobierno socialista, tuvo la ocasión de ponerlo en práctica, porque permaneció, pues hasta hace muy poco tiempo, que ahora está el Foro Asturias, pilotando ese funcionamiento municipal. Pues hasta entonces tuvo ocasión de llevar a cabo planes que ya se empezaron a diseñar a comienzos de los años 80, incluso antes de la entrada de España en la Unión Europea, y que se habían empezado a poner en marcha precisamente para poner en valor aspectos culturales de la ciudad que hasta entonces no se habían potenciado y que incluso eran desconocidos por los propios gijoneses. Quiero decir que el equipamiento escultórico, fundamentalmente, porque es el peso fuerte de todos estos equipamientos en Asturias, no es lo único que tenemos que valorar a la hora de tener en cuenta la regeneración de las ciudades. Yo me ocupo dentro del proyecto de esta vertiente, y es la que vengo a analizar aquí, pero no es la única ni muchísimo menos. Se está potenciando en Gijón, sobre todo. Gijón es una ciudad absolutamente, irreconocible, podemos decir, por la forma que ha transformado su imagen, que no ha sido solo con adornos. No se pueden, creo que de todas maneras las esculturas de Gijón no pueden ser, unas cuantas no pueden ser entendidas en absoluto como adornos. Están desempeñando una función social importante, y no pude detenerme a comentarlo, pero muchas de las imágenes que aparecían aquí en la pantalla y que pasé sin hacer mención a ellas, eran imágenes expresamente elegidas por mí para que se viese cómo se viven realmente esas esculturas en Gijón, con todo el rechazo inicial que hubo, que lo hubo por supuesto, porque la gente no entendía las esculturas, y claro que tuvieron pintadas. El elogio del horizonte fue de las primeras en pintarse, y se inauguró con una pitada tremenda de los trabajadores de Naval Gijón, porque se estaban cerrando los astilleros. No obstante, ningún gijonés hoy permitiría en absoluto que esa escultura desapareciese, porque se identificó no solo por voluntad municipal como icono de la ciudad, que además ahora ya no es icono porque Foro quitó el icono. Claro, lo de la política y el arte, por supuesto. El gobierno anterior potenció la imagen del elogio del horizonte, cambia de signo el ayuntamiento y lo que hace es retornar, pero elige la tipografía, la tipografía que antes proyecté de la ciudad, del nombre de la ciudad, está inspirada en el elogio del horizonte, y es a lo que recurrió Foro para suprimir el elogio del horizonte. Esto da cuenta de hasta qué punto está funcionando el icono del elogio del horizonte dentro de la ciudad, incluso por parte de un gobierno de signo totalmente contrario y que quiere ir contra lo que hizo y potenció el gobierno anterior. Artistas, ¿qué artistas? Yo creo que se recurría a Chillida un poco por oportunidad, pero de forma acertada. Chillida tenía el elogio del horizonte, no lo diseñó para Gijón, era un proyecto que él tenía, no totalmente definido tal cual, pero había un proyecto que él tenía en potencia para encontrar el lugar adecuado para instalarlo. Por lo tanto, efectivamente, no es
la escultura surgida en función del lugar, pero sí era el lugar idóneo que él buscaba para la escultura. Lo ofrece al ayuntamiento y el ayuntamiento queda encantado con la propuesta, y realmente creo que sí es el lugar para la ubicación de esa escultura, que funciona a todos los niveles y que realmente, bueno, pues contribuyó a dar un contenido también a ese parque, que no estaba desprovisto de contenidos por otra parte, porque se conservan instalaciones militares anteriores que no se destruyeron, se musealizaron. Es un parque que además arranca, se inicia a partir de murallas romanas, en parte rehechas, pero excavadas, y en parte reconstruidas, con un trabajo de rehabilitación, creo que muy meditado y muy bien pensado, con la puesta en valor y la musealización de las termas romanas de Gijón, y con la rehabilitación del barrio de Cimadevilla, que era un barrio tremendamente decadente, que se regeneró y bueno, ahora es una de las zonas de ocio, también una de las zonas vividas, ¿no? Está habitado, por supuesto, pero de ocio de la ciudad. Por otra parte, en torno a ese núcleo se encuentran los principales edificios monumentales de Gijón. El patrimonio monumental gijonés se encuentra vinculado a esta zona de Campo Valdés y de Cimadevilla. Por lo tanto, es todo un conjunto, no es un adorno, y no es decir, ahora adornamos la ciudad y ya la sacamos de la postración, vamos a decir, ¿no? Es un conjunto. Quiero decir que todas estas esculturas generalmente van vinculadas a proyectos culturales y urbanísticos mucho más amplios, y no sé si ya lo contesté todo o queda algo más. Si tienen alguna pregunta más, damos paso, pues. ¿Sí, Pilar? Sí, en este lado, sí. Pero has pasado, porque efectivamente no se trataba de analizar el centro Niemeyer, pero de alguna manera, al ir pasando las imágenes y la propia percepción en la ciudad, casi convierte al propio edificio en un elemento público escultórico. Sí. Entonces, ¿eso qué pasa con ello? Quiero decir, ha tenido una determinada vida, un determinado desarrollo, ¿se va a quedar en qué? ¿En qué se va a quedar? Como elemento único dentro de la isla, porque decías que bueno, casi es impensable que pueda después desarrollarse toda la planificación, pero el propio centro incluso se va a quedar eso como un elemento externo casi para una especie de contemplación al pasar por la situación. Sí. Hombre, el centro Niemeyer no lo quise tocar, porque entonces ya me ocupaba la hora entera y mucho más. El centro Niemeyer es un proyecto que yo creo surge ya con problemas desde el principio. El centro Niemeyer parte, vamos a decir, de una gracia de Óscar Niemeyer, que como premio Príncipe de Asturias hace una donación a Asturias, no a Avilés, a Asturias, de un pequeño dibujo, que fue el punto de partida del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. ¿Qué pasa? Que en cuanto, claro, el Principado se encontró con ese dibujo, pues decidió, claro, lógicamente desarrollarlo. No se sabe muy bien para qué. Es el problema de tantos centros culturales de los últimos años, no solo en Asturias, sino en todos los ámbitos, por lo menos de España. Me imagino que también algún otro fuera de aquí, pero desde luego de España son muy numerosos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues empezó tratando de ser un museo de los premios Príncipe de Asturias. No sé si podían tener mucho contenido o no, quizás sí, pero enseguida se desechó tal cuestión. Por otra parte, hubo el debate dónde ubicar ese proyecto, y el Principado decidió donárselo a Avilés
porque en Gijón se estaba desarrollando otro proyecto muy ambicioso, que es Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, en una parte importante, unos espacios de los talleres, unos espacios enormes de la Universidad Laboral de Gijón. Entonces, como Gijón tenía eso, Oviedo tiene sus monumentos y el Principado, lo cierto es que las nuevas dotaciones nunca las pensó para Oviedo, sino más bien para Gijón y Avilés, que son ciudades mucho más castigadas, lógicamente, por la desindustrialización, por toda la reconversión, que Oviedo, que nunca fue una ciudad industrial, sino es una ciudad administrativa y de servicios. Pues como Gijón tenía ya la Laboral, este proyecto iba a ser para Avilés. Ya no iba a ser el Museo de los Premios Príncipe de Asturias. ¿Qué otra función se le puede dar? Bueno, pues un centro de arte polivalente, con múltiples funciones y actividades, eso sí, con una capacidad de reclamo de gentes y de visitantes de todo el mundo, casi podíamos decir, y así se planificó en principio, con una capacidad de atracción tremenda para contribuir a regenerar económicamente la ciudad. Y así se planificó en principio. La programación inicial, bueno, no sé si un poco errática, pero fue muy ambiciosa. ¿Qué pasó? Que cambió el gobierno del Principado y llegó Foro, el gobierno de Francisco Álvarez Cascos. Y Francisco Álvarez Cascos lo primero que hizo fue tumbarse el proyecto recién inaugurado, además el centro recién inaugurado, llevaba unos pocos meses en funcionamiento. Lo que hizo fue cortar el funcionamiento de ese centro. Al cortar la programación y hacer un replanteamiento totalmente diferente, menos ambicioso, que supuso, bueno, pues gran polémica en Asturias, gran rechazo por parte de los avilesinos, que quizás sin entender demasiado bien, en parte, lo que allí se programaba, sí lo entendían como un proyecto capaz de regenerar la ciudad porque atraía visitantes. Estaba demostrado que las pocas actividades que se habían desarrollado sí atraían visitantes. Muchas eran un poco de relumbrón, de llevar a artistas como Brad Pitt y cosas así por el estilo, pero la gente iba. Entonces, se cortó la programación y estuvo parado, la actividad muy mermada, hasta que se puso en marcha de nuevo con una programación quizá menos ambiciosa, más limitada, pero el centro se encuentra en funcionamiento. No es simplemente la imagen escultórica, sí tiene actividad. La actividad es muy importante porque ya lo era en Avilés. Avilés es una ciudad con una fuerte tradición musical y teatral, a partir de la actividad que venía desarrollando el Teatro Palacio Valdés, y por lo tanto no supone nada nuevo, pero sí ampliar la capacidad que tiene el teatro para ofrecer nuevos eventos que atraen quizá también a un público mucho más amplio, y eso sigue en funcionamiento. De todas maneras, quiero decir que lo que sí ha llamado mucho la atención, sobre todo en el momento de la inauguración, fue la imagen del centro. Sí se va a ver el centro, y de hecho es llamativo porque se podía ver aquí en las fotografías que puede funcionar efectivamente como un elemento plástico más dentro del espacio urbano. Sí. Sí. Y se encuentra además todo muy cerca, no lo toqué porque realmente creo que requiere bastante detenimiento su análisis, pero el conjunto está, bueno, las esculturas, la escultura Avilés, el puente de San Sebastián, que además a través del puente de San Sebastián se pasa desde la margen izquierda de la ría a la Isla de la Innovación. Es una zona de paso, de tránsito entre ambas orillas, y luego a continuación la Ruta del Acero.
Bueno, yo creo que vamos ya muy tarde, así que vamos a empezar las comunicaciones. Por favor, Francisco, Javier, Lázaro, Sebastián. Muchas gracias.